Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas, a esta nueva entrega de Comunicación y Vida, dando gracias a Dios que nos permite estar con ustedes haciendo esta gran familia. Monseñor, usted está bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Bien, después de las lloviznas y todas las cosas, Sí. Ahí quedamos. Un tiempo que no es muy propicio para gente mayor. El frío. Esa lloviznita y ese frío, ¿qué te parece? Bueno, la gripe Ya casi a ti te conviene cuidarte un poco. viene un poco más. Dice Mercy que yo me cuido demasiado, pero no lo aparento, ¿verdad? Bueno, manda saludos a tu gente que Bueno, voy yo a tengo, entrar con una batería. yo tengo una primera tanda, Monseñor. Bien. Porque estuve en la zona pastoral de Moca en un taller con delegados de todas las parroquias de esa zona. Un abrazo a todos los que participaron, los padres Edwin Alonso que estuvieron allí. Temas revolucionarios. Estuvimos hablando sobre medios de comunicación claro, y la importancia. Porque puede ser conspirando. No, la importancia de las redes sociales en la evangelización. ¿Sabe quién estuvo de facilitadora? ¿Quién? Mercy Almonte Cava. Oh, pero ya no me dijo. Sí. Sí, yo sé que estuvo por allá. Sí, sí, experta. No, pues. Muy bien lo hizo, así que gracias a tantas personas. Y no le voy a hablar de lo que le mandaron a decir, que me trate bien, que me cuide. Sí, cómo no. Pregúntale a Mercy lo que mandaron a decir con ella. Así Ya, que hay que oír las dos campanas. las dos campanas. Gracias a tantas personas, al doctor Donato Bencosme, a la doctora Miguelina, también a Freddy Capellán y su esposa Margarita, a Sor Lilian, Sor Nieve. Bueno, la próxima semana voy a dar más saludos de esta visita. Sí, porque si no... Pero qué bueno fue. ¿Usted recuerda a alguien, un obispo que era auxiliar del hoy Papa Francisco de Buenos Aires, que vino aquí al país a dar un taller? Pastoral digital la llamaban. Qué bueno. Entonces me hizo pensar este taller porque salió la idea de que en cada una de esas parroquias van a hacer un banco de datos de los parroquianos y luego comunicar el evangelio y todo eso. Sí. ¿Tienes más? Sí, estuve por la sierra, San José de las Matas, en lo que fue la puesta en circulación del libro La Sierra. Voy a decir algo, no me diga nada. El Plan Sierra cumplió 39 años, yo estuve en los orígenes del Plan Sierra. Ya yo no me meto. No. Tú eres un vejestorio cualquiera, y pintado de jovencito, pero tú mismo te estás incriminando a cada rato. Tengo saludos que lo dejaré para después, de varias personas que nos dijeron que oyen el programa, que ven, y qué alegría. Y por último, perdón, óyete, agarra bien la ideita ahí, porque lo del el Plan Sierra, yo me hice la ilusión de ir a esa actividad. Primero era lo del río Yaque, el rescate del río Yaque. Sí. Entonces anoté en mi agenda la fecha y encantado porque yo no he ido a ese centro todavía. Bellísimo, bellísimo. De Los Montones, San José de las Matas. ¿Qué sucedió? Cambiaron la fecha y en ese cambio de pie me quedé yo fuera. Entonces, me alegro que tú hayas participado, pero a mí mismo me hubiera gustado, siquiera para conocer el lugar. Bellísimo. Porque me han invitado, pero tú sabes los brincos que da uno. Bien. Allá estuvo el padre Filpo, estaba presidente de asamblea. Dime algo de Japón, dime algo de Japón. No, esperes, Moca. No. Estuve en La Rosa. Todavía. Sí, estuve en La Rosa, en lo que fue la celebración del centenario del natalicio de Juan Antonio Alix. Decimero, corroboro, coger los mangos bajitos. ¿Qué le parece? Sí, y otras cosas. Muy buenas. Allí pude saludar al senador. El negro detrás de la oreja. Ahí está. Juan Antonio Alix y otras cosas de Yamasá. Sí, el cantor popular. Allí me encontré con el artista, cantante, músico dominicano Luis Ovalle. Le mandó saludos. Le mandó saludos, que un abrazo para usted y que nos sigue. Qué alegría. Yo tengo hasta parientes que son parientes de él. Sí. Por un tío mío. Ok. Y lo aprecio siempre en el programa Añoranzas. Añoranzas, de vez en cuando, alguna cosita puedo ver porque no puedo sentarme a ver programas de televisión, pero no lo he saludado nunca personalmente. Pues le mandé un saludo con mucha efusividad. Bueno, pues igualmente, caramba. Yo terminé.
No, háblame de Japón. Ah, espérese. Háblame de Japón. Yo quiero... Pero señor, el viejo es que tiene que estar estarle auxiliando. recordando. Yo quiero agradecer desde Mihara City, Hiroshima, Japón. Nos escribe Roberto Soto. Eso es lo que le gusta. Sí. Roberto Soto. Banilejo. De Baní. De Baní. Y oiga lo que le dice. Ah, Cuando oigo a Monseñor hacer esas historias de su vida en Baní, me emociono. un Banilejo ausente, Sí, dígame usted. soy un fiel seguidor de su programa. Y aquí viene lo otro. Y lo oye por CDN, sí. digital. Allá en Japón. En Japón. En Japón. Y oiga lo otro. Un saludo especial a don Polo. Oh, claro Ah, que eso es lo más importante, naturalmente. Échate una visita. Ahí está. Échate una visita. ¿no? Ahí Hay- está. Percio, ¿no hay algún cartoncito por ahí? Bueno, ahí está. ¿Para qué? Porque el hombre está que no cabe. Bueno. Pero como te dije, agradécemelo. Sí. Porque todo el crédito de esa repentina popularidad de Don Polo, ¿a quién se debe? A usted. Muchas gracias. Usted y yo tuvimos una actividad muy buena también. Entonces, Polo, lo del desayuno empresarial, ve a ver que te vi a ti tomando nota con mucho interés. ¿Qué Usted- quisieras tú destacar? ¿Usted recuerda lo emocionado que yo estuve cuando la conferencia estuvo a cargo de Fran Ranieri y su hijo? Sí, sí. Pues viví esa emoción también con don Pepín Corripio y ahora con Tato Bisonó, Sí. Rafael Bisonó, El ingeniero Rafael Bisonó. don Tato. Sí. Mire, lo primero fue ver a un hombre de fe. Yo Sí. me quedé pensando y el testimonio de estar con su familia y una obra que llegó a mi alma. Sus 6 hijos Su e hijas, esposa. y su esposa Carmen, ahí Acompañando. presentes, acompañándolo. Como él ha construido tantas edificaciones, tantas viviendas, dijo, mi mejor obra Mi ha sido familia. mi familia. 82 años de edad, más de 50 ya ejerciendo la profesión, sus hijos están Incorporados. asociados a su obra. Entonces lo que tú no sabes es que él insistió en verme la víspera. Yo hasta había dicho a doña Bernarda, Ujú. digo, pero lo voy a ver allá, nos vemos allá. Y insistió, entonces lo recibí el jueves por la tarde. Yo lo que le dije a él, usted llegó asustado, que cómo le entraría ese arzobispo. Pero resultó que el arzobispo es más relajado que él, que bastante decir, Sí. porque él es chistoso. Muy bien, muy bien. Entonces fue un momento que hasta los que estaban por ahí oían las La risotas, risa. de, oiga cómo suenan, porque fue un encuentro muy bueno, muy familiar. Entonces todas esas experiencias, cuando yo le mencioné alguna cosita antigua, caray, entonces él me contó cantidad, todavía él mencionando a propósito las calles de Santiago con los nombres del tiempo de Trujillo. Ok. Yo viví en la calle José Trujillo Valdés. Valdés. ¿Cuál es esa? La restauración. Y entonces cuando doblé por la Presidente Trujillo, ¿cuál era esa? El sol. El del Sol. Y oiga un detalle. Yo no sabía eso. Yo no sé si usted se dio cuenta. Desde que él comenzó, todo el público estaba atento, en silencio total, porque fue tan vivencial y con una secuencia. No, y con datos precisos. datos estadísticos, etcétera. Es bueno, ya, para que no se nos pase el tiempo solo en un tema, pero fue una experiencia muy buena, muy gracias buena. a Dios. Un reto. Como yo dije allá, se ha ido consolidando la experiencia y cada año es un éxito. Así ha sido, gracias a Dios. Y un reto Entonces, para el comité, para todo el y equipo. seguir también encontrando personas interesantes para ese tipo de audiencia. Bien, Espérese, por último, No me debo diga. agradecer a tantas personas que ahí nos reportaron que son fieles de Comunicación y Vida. Iván Hernández, mi querido amigo, hijo de doña Sonia, nieto de doña René, clan de Guzmán, que muchos la llaman la eterna primera dama. Así le dicen. Pues yo no lo conocía bien, pero fue muy amable allá y por supuesto que dijo que no se pierde Comunicación y vida, pues bendito Una sea persona Dios. muy buena. Entra usted. Dios mío. Ya. Pero tú rompiste el récord Bueno. hoy.
Bien, pues yo quiero en primer lugar saludar a una doña que se llama Ramona Mercado de la ciudad de Mao, fidelísima, Polo. De hecho, era un retiro en el Monte Oración y la gente preguntándome por Polo ahí, Bien hecho. distraído, perdiendo su tiempo con Polo. Usted fue el predicador que no te ataquen. Primer domingo de Cuaresma. Que no, ni en la Cuaresma te perdono no, yo. Pero en resurrección hablamos. Bien, entonces a Ramona Mercado en la ciudad de Mao, que siga siendo fiel a Comunicación y Vida y fiel a Dios. Exacto. Ante todo. Porque somos instrumentos. Instrumentos. Entonces también quiero saludar, que creo que nunca la he mencionado aquí, ni tú tampoco, a Michelle Sandoval, que es la encargada de prensa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Estuve en Santo Domingo, por supuesto, me atrapó de una vez para la voz de para los unos obispos. Cortos de la voz de los obispos. Yo ando huyendo siempre de eso, pero me atrapó. Pues saludamos con mucho cariño. En la foto pueden ver el figureo que nos tocó allá. Pues entonces, ahí está. Y por igual a la gente de Villa González, El Limón, primera vez. Como no conocíamos el lugar, íbamos perdidos, pendientes de la hora, y no pude sacar ninguna foto, pero está la zona preciosa. Ahora el tabaco, es una zona tabacalera netamente crecido. Me remontó a mi infancia, cuando a mí me tocaba cultivar, como se dice, quebrar, decían en los campos, quebrar tabaco, y luego amarrar, y la miel de ese tabaco. La miel por todos los lados. Entonces me remontó a mi infancia esa zona. Allá estuve en la cuasi parroquia Nuestra Señora de Fátima, con la gente mentando a Polo y mentando Comunicación y Vida. Pues entonces queremos saludar con mucho cariño a todas esas personas, y como dijimos ya también por igual, de todos los que encontramos en el monte de oración, que estuvieron preguntando y mencionando Comunicación y Vida. Pues entonces, con mucho cariño, saludamos a toda esa gente. Cuando usted habló del Limón, pensé en un gran evangelizador, un promotor de esas comunidades, mi querido amigo Amadeo Parra, que ya pasó a la casa del Padre y que próximamente se cumplirá el primer año. Qué hombre que sembró esperanza en toda esa montaña de Macorís del Limón, Villa González, Altamira. Pasa su alma, monseñor. Sí, entonces, Polo, tengo varios temitas que quisiera que compartiéramos con nuestra gente, pero como dicen, sin orden ni concierto. Comenzamos por donde se pueda. Cositas menores. Yo quiero que lo central de hoy sea el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, que está precioso, sumamente práctico. Entonces podría ser hasta extenso, pero al menos quizás condensando, podríamos compartir con nuestros amigos y amigas algunas cosas. Pero hay también otras cosas. Está publicado en extenso en el periódico Camino, completico. Ahí está, Polo, ahí ya está la propaganda. No, ahí está. Y a todo el que lea el periódico Camino, para Polo no hay nada mayor. Un amigo cercano. No, eso es una gran personalidad. Sí. Bien, entonces, ahora yo quiero referirme brevemente a este temita que ni Polo lo sabe, porque hasta me preguntó un periodista sobre ello. Ya yo quiero saber. Te voy a decir. ¿Cuál es te voy a tema? decir. En la columna del amigo José Rafael Lantigua, en el Diario Libre, nuestro amigo José Rafael Lantigua, tú sabes que él nos honró con su presencia y también con su aporte en aquel acto en Amantes de la Luz, en el Ateneo Amantes de la Luz, que me dedicaron a mí, y entonces él tuvo la presentación muy gentilmente. Entonces, tú sabes que él mantiene una columna en el Diario Libre, y ahí salió una hora que se titulaba Iglesia, Unidad, Diversidad y Obediencia. Iglesia,
unidad, diversidad y obediencia. Bien. Entonces, la Iglesia Católica fundamenta su existencia en 3 aspectos invariables: la comunión con el Papa, dice él, su diversidad expresada a través de sus órdenes, congregaciones, institutos religiosos, y la obediencia al obispo o al superior religioso. Entonces, por ahí sigue con una bibliografía bastante extensa, porque la columna siempre se refiere a libros, lectura de libros. Entonces, no menciona al padre Rogelio, pero está dibujado ahí. Y como buenos salesianos que son los dos, sí. porque José Rafael la Antigua es de formación salesiana, todo su mundo primero en Moca. Entonces, bien, pues ahí va presentando la riqueza de la Iglesia en esa diversidad. Entonces pone de cada uno. Los franciscanos se distinguen por ese amor a la pobreza, etcétera, etcétera. Los dominicos son grandes predicadores y de hecho se llama Orden de Predicadores, OP. Entonces los jesuitas son grandes luchadores por la justicia, etcétera, etcétera. Y va dando una pincelada de cada. Solamente hay un puntito que merecería algo de esclarecimiento, y es cuando habla de los diocesanos, que nos mete como si fuéramos una congregación religiosa, pero no cabríamos ahí, tendríamos un lugarcito aparte, porque no somos una congregación religiosa ni nada por el estilo. Pero bien, entonces nos menciona ahí jesuitas, dominicos, carmelitas y luego salesianos. Y entonces ahí se sabe ¿hacia dónde va? Hacia dónde va. Y entonces los salesianos, por ejemplo, fueron creados por Don Bosco para educar y para asistir a familias necesitadas. Su centro vital es la educación de la juventud. Entonces, ahí va a resaltar, cuando un jesuita excede su presencia pública, se le lleva a otro destino, dice, igual a un salesiano, porque el polo mediático no es su medio de vida, sino la Iglesia como totalidad y su congregación como comunidad a la que se debe y en la que está impulsado a hacer su tránsito sacerdotal. Quien ignore, desentienda o desdiga de estas fundamentaciones, desconoce su real objetivo y ha perdido, por tanto, su rumbo. La Iglesia es esa y no otra. Termina diciendo el amigo José Rafael la Antigua. Por supuesto, Polo, no hay que detenerse mucho ahí. José Rafael la Antigua escribe muy bien. Es un poeta exministro de reconocido, exministro de Cultura, etcétera, etcétera. Entonces, bien, un periodista el otro día me abordó, precisamente me preguntó sobre eso. Yo no he visto que salió nada por ningún lado. Al padre Rogelio yo lo he visto quizás un par de veces. Coincidimos en el matrimonio de una prima y ahijada mía, que lo iba a celebrar él, a presidir, pero nos juntamos 4 sacerdotes que estábamos relacionados con el novio o la novia. Lo cierto es que primero no aparecía la novia, como sucede en algunos matrimonios. Después llegó la novia, pero no aparecía la madrina. Y yo sentado con mi hermana Tati en un escaloncito por allá, mirando hacia el patio en la iglesia. Cuando llegó la madrina, todos los otros 3 sacerdotes se habían ido y quedé yo para contarlo y para presidir. Ahí el que estaba previsto para hacer la celebración era el padre Rogelio. Por supuesto, cuando nos encontrábamos siempre nos tratábamos con mucho aprecio. Entonces, ¿qué decir ahora? Que debemos ser coherentes, y si pertenecemos a una entidad, pues debemos seguir los lineamientos de esa entidad, de esa comunidad.
Así es la iglesia. Mira, por ejemplo, el caso mío, lo que yo he dicho. 17 años en la diócesis de Baní. De repente, a la iglesia le parece, a las autoridades de la iglesia, que sería conveniente que yo pasara a Santiago, y entonces el Papa Francisco me destina a Santiago. Por supuesto, contrariedad, mudanza de una gente que guarda muchos cachivaches, eso es pesadísimo. Todavía hay cosas que yo no las encuentro casi a 3 años. Pero es la iglesia que necesita. Alguien dirá, pero fue promovido. Sí, pero si quiere, tómese así. Así como la iglesia me ha promovido, me ha hundido también, porque me han tocado todas las cosas. Una de hundimiento y otra quizá humanamente de exaltación. Bien, lo cierto es que los que estamos en la iglesia servimos, y la manera más eficaz de servir es la obediencia. Y bien lo sabe el que pertenece a una congregación religiosa. Me vino a la mente también que he visto una marcha que hicieron en La Vega, por ahí andan las fotos, pidiendo, exigiendo que no se vaya el padre Rogelio. Entonces, eso me trajo a la mente experiencias personales como obispo. Porque una vez yo iba a trasladar al párroco de Ocoa, y entonces todavía andan en las redes por ahí esos videos y fotos de una marcha que hicieron en Ocoa. Pero está en su memoria. Dice, Ocoa, ¿y qué es lo que no está en mi memoria? Sí, pero quiero decirle dice, que ahí Ocoa dijo, ya, el padre no se va. Y se fue, lo trasladé. Sí. Que resulta que a veces la gente en su buena fe, a veces el mismo sacerdote que pide que lo traslade, pero el obispo no se lo puede decir a la gente porque se ve mal que la gente sepa que el padre pidió que lo mandaran a otro lugar. Sí. Es tan delicado. En ese caso yo procedí. Ahora, no siempre en la iglesia se obedece y a veces hay dificultad. Yo podría brevísimamente, antes de que pasemos al segundo segmento, decir, mira, allá me hicieron hasta piquete, Polo. Sí. Piquete. Eso no creo que esté en la memoria. No, y además que los protagonistas están vivos, yo no puedo mentar muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo fui a poner en posesión a un párroco y la gente del párroco saliente se adueñó de la celebración. Sí. Y entonces, ahí llevaron el control de todo. De manera que cuando yo tomé el micrófono para la homilía, yo acostumbro a acercarme a la gente. Sí. Me puse frente al altar. Entonces uno me dio la orden. Espérese. Digo, ¿qué pasa? No, que va a leerse una carta. Un documento. Va a leerse una carta. Digo, ¿y para quién es la carta? Para usted. Digo, pues debieron dármela a mí. Le dije por el micrófono. Y me quedé ahí, de pie como estaba. Trililán, trililán, trililán. Se emocionaba, se interrumpía, no podía seguir con la lectura y yo esperé pacientemente, estoicamente, hasta que leyó su cosa. Él terminó y yo procedí con la homilía como si no hubiera oído absolutamente nada. Solo al final le dije a la gente, ustedes saben por qué estamos aquí, en la iglesia se sirve a donde necesiten a uno, y aquí estaba fulano, ya no estará, y el que va a estar ahora es. Entonces después me dijo una doña, Raquel Madera, que es santiaguera por casualidad, pero casada en San Cristóbal con mi amigo Guillermo Hasbún. Entonces me dijo, yo no sabía que usted tenía tanta paciencia. Pero la última fue que hicieron un piquete y formaron un equipo para sacar a toda la gente que fuera a la misa, que me dejaran solo. Había un equipo con un letrero ahí que decía NO. Y al final de la misa fue que se me acercó uno y yo le pregunté, ¿qué significan esas iniciales? Dice que el padre fulano no se va, NO. Entonces, al final pidieron la palabra, dice,
estaremos en pie de lucha hasta que se revoque la medida de llevarnos al padre fulano de aquí. Yo di la bendición, pero ¿por qué no le funcionó? Que ellos querían sacar a todo el que llegaba, lo invitaban a salir. Salga. Sí, pero ¿qué resulta? Que el párroco nuevo, sin querer, la gente lo acompañó, lo quería mucho, y fueron como 4 minibuses llenos a entregarlo. Y solo con esa gente ya los otros quedaron de ridículo. Sí. Todo eso se ve en la iglesia, entonces, pero lo mejor es obedecer y estar dispuesto a servir donde nos necesiten. Oiga, así es. Para irnos a la pausa, pero no es muy frecuente eso en el país, esa escena. O quizá que no se sepa. O quizá, es verdad. Hay sus cositas de seres humanos, pero yo cuento lo que me ha pasado a mí. Sí. Y uno aprende a manejar esas situaciones y la gente entiende. Bueno, señores, esto es Comunicación y Vida. Una breve pausa y continuamos. Siga con nosotros. Aquí en nuestro país la iglesia nos tiene acostumbrado a tener una carta pastoral y un mensaje. Carta pastoral en enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, y el mensaje con motivo del 27 de febrero. Ya usted ha explicado la diferencia entre una carta y un mensaje. Sí, pero por si acaso... Siempre hay gente nueva. Entonces tendríamos que recordar que la tradición de la Conferencia del Episcopado es que la carta, que se llama carta pastoral, la del 21 de enero, suele ser más extensa y sobre algún tema de fe, relativo a la fe, normalmente. Este año la Eucaristía. Y este año fue sobre el tema de la Eucaristía por los 525 años que se cumplirán el próximo año de la primera celebración eucarística en el Nuevo Mundo. Entonces, el 27 de febrero la tradición es un mensaje, no una carta. La carta pastoral es más extensa. Entonces el mensaje normalmente está referido a la situación del país, o bien una visión de conjunto, o llamar la atención sobre algunos temas. Esta vez solo les adelanto, porque vamos a dejar para el programa siguiente, referirnos al mensaje que versa esta vez sobre los valores, y la mayor parte de él está sacado del preámbulo constitucional de la Constitución de nuestra República. De ahí se ha hecho un elenco y se ha ampliado un poco, enfatizando algunos de esos valores que están consignados en nuestra propia Constitución, con otros elementos pero en su momento lo diremos de la manera debida. Ahora solo lo digo así porque sí quiero hacer la aclaración respecto a los documentos. Ha estado circulando en la prensa, Polo, y tú lo sabes, comentarios respecto a los documentos que emite la conferencia. Y directamente, y tengo aquí 2 pequeños artículos, la columna del periodista Nelson Rodríguez, que tengo entendido
que es el jefe de redacción del Diario Libre, y fue homenajeado el año pasado precisamente por el Ateneo Amantes de la Luz, aquí en Santiago. Entonces sacó en su columna una cosa que primero la tituló Católicos un paso atrás, un paso detrás. Y el otro, mensaje eclesial sin repercusión. Bien, los obispos estamos perdiendo el tiempo porque nadie nos hace caso. Ese titular seguramente indicará mensaje eclesial sin repercusión. Entonces ahí presenta la encuesta Latinobarómetro, trae que la Iglesia Católica pierde seguidores en Dominicana, etcétera, etcétera, que la Iglesia Católica no está en su mejor momento, se refleja en sus cartas pastorales y mensajes sin repercusiones sociales como en el pasado. Bien, yo no voy a ver línea por línea los que escribió el amigo Nelson Rodríguez, que no creo que he tenido el gusto de saludarlo personalmente, pero aquí está. Que la Iglesia Católica no está en su mejor momento se refleja en sus cartas pastorales y mensajes sin repercusiones sociales como en el pasado. Ay, Dios mío, hay libertad para decir todo, pero anda ese comentario por ahí, Polo, tú lo sabes. Incluso un amiguito tuyo, cura y jesuita por más señas, andaba con ese tema, que después que se murió Monseñor Arnaiz, ya no hay nada que buscar entre lo que produce la Conferencia del Episcopado Dominicano. Este mismo, Nelson Rodríguez, añora los tiempos de Robles Toledano, el padre Alemán y Arnaiz. Los menciona a los tres por sus apellidos. Entonces, cuidado si estamos soñando con que todo el pasado siempre fue mejor. Quizás hasta eso podría estar sucediendo, añorando lo pasado. Yo no puedo meterme a hablar mucho de eso, porque incluso podría ser indiscreto y no conviene, pero no le preguntan a uno, porque están hablando desde afuera. Entonces, por ejemplo, ya hay que explicarle a Nelson Rodríguez también la categoría de documentos que no son iguales. Ahora, que me diga Nelson Rodríguez si la carta sobre la condición de la mujer en la República Dominicana, ¿tú te acuerdas? ¿Fue cuándo? El año pasado. La publicamos. Carta pastoral sobre la situación de la mujer, que me diga si eso no tiene pegada, denunciando y anunciando todo lo favorable a la mujer y denunciando todo lo que denigra a la mujer. ¿La leería Nelson Rodríguez? Con una actualidad ahora permanente. Digo yo, y leyó la de la Eucaristía para que decir que están saliendo cosas flojas. Se supone que ni él estará cualificado para que un tema teológico él diga está flojo o no está flojo. Ahora que repercute en la sociedad, si caemos en un amarillismo también podemos repercutir muchísimo. Tenemos manera de estar en el medio. Solo basta decir un disparate para uno estar en el medio, en la prensa. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo vamos a explicar? Necesitamos la prensa y es vital la prensa en la sociedad, sobre todo en las sociedades libres. Pero hay percepciones y lo malo es que entonces estos son gente reconocida. Sí. En los medios y en la prensa, y estas impresiones, ahora él podría preguntar, porque cuando estaba Robles Toledano y el padre Alemán, que yo lo apreciaba mucho a todos ellos, y con Toledano, ahí sí tengo páginas enteras en mis memorias dedicadas a encuentros con el padre Robles Toledano. Y luego Monseñor Arnaiz, ni se diga, formador, me recibió y me botó del seminario y siempre le mantuve un gran aprecio y un gran reconocimiento. Pero que también pregunte cuál es la dinámica, primero la naturaleza de cada documento y segundo cómo se confecciona, porque él dice, cuando estaba Arnaiz, pero mire, oiga cómo es que se hace, ni Polo sabe eso, ni Polo lo sabe.
porque Polo no es obispo y lo sabe el que está ahí adentro. ¿Cómo se hace un documento? ¿Cómo produce la conferencia un documento? Elegimos un tema. Lo puede elegir cualquiera. Cualquiera. Yo, por supuesto, que he sugerido muchos, cada uno hace su aporte. Entonces, bien, se selecciona quién lo va a confeccionar. Y luego se hace como una lluvia de ideas. ¿Qué le gustaría a cada obispo que saliera en ese tema? Y entonces se le va dando carne con las sugerencias de cada uno. Como una lluvia de ideas. Como una lluvia de ideas, pero más que eso. Porque la lluvia de ideas puede ser muy superficial, muy ligera, sí. Pero a veces se dan filones importantes y entonces se va armando. Y luego el otro va, se documenta y entonces todo salía de la cabeza de Arnaiz. Tengo para decirle a Nelson Rodríguez, así que se llama, Nelson Rodríguez, que todavía Arnaiz me debe un libro que yo se lo proporcioné. Le dije, Arnaiz, para ese tema, este libro te es importante, y no lo recuperé porque se le perdió entre la multitud de libros que él tenía. Lo sé tanto que me duelen los libros que se me pierden. Sí. Y yo vi que ahí había un tema que podía serle útil, él que estaba elaborando. Es decir, que nadie elabora solo un documento de la conferencia, ni en los tiempos de Arnaiz. Además, tú puedes elaborar un tema de antología para colección y ponerlo en un museo, o tú quieres llegarle al alma del pueblo hablando con sencillez. Y no digo más por no ser indiscreto, pero ellos no saben cómo se elabora, y entonces que pregunten. Es así y todavía hasta la fecha. Ahora, eso no quita que Nelson Rodríguez pueda tener algo de razón también, porque yo mismo he ido insistiendo en la conferencia, no podemos decaer, y cuando presentemos algo tiene que ser de la mejor manera, lo más sólidamente y con el mayor fundamento posible, porque podríamos desacreditarnos. Ahora, ¿puede haber decrecido el nivel intelectual en el episcopado dominicano? No. No, pues podría ser. Ahora yo no tengo ese análisis hecho. A lo mejor el amigo Nelson Rodríguez y otros lo han hecho. Pero ahora, el nivel de la educación en el país ha sido deficiente, y en las zonas rurales más. Se ha ido superando, y el empeño del gobierno con la tanda extendida y todo eso. Pero hay también ahí generaciones provenientes de medios muy precarios económicamente, y el clero nacional probablemente lleve esa marca. Ha habido hasta escritos en la prensa que yo he leído antes que dicen y echan de menos el nivel de formación de entre los sacerdotes, y de ahí es que salen los obispos. Pues también pudiera ser que hubiera algo de eso, pero los que estamos insistimos en la calidad, en que lo que se diga sea con fundamento. Entonces lo entregamos al pueblo dominicano con la mejor buena voluntad. El que quiere encontrar algo positivo lo encuentra, y el que está prejuiciado no encuentra nada, como el que da la noticia de las estadísticas, que parece que está gozando de anunciar que la iglesia va para abajo, como oí yo de un político una vez, que ayudaba a obras de iglesia, y luego dijo, la iglesia está en decadencia, es para abajo que va ya. Eso no cuenta. Entonces, como diciendo, si es preponderante en la sociedad, me importa, y si no, la suelto. No. Bien, tenemos gente que simpatiza con la iglesia y otros no. En el mundo entero actualmente a la iglesia se le dan muchos palos, algunos los tenemos merecidos. Como usted lo ha dicho. Como yo lo he dicho aquí, y otras veces no. Pues vamos a esperar que este próximo mensaje sobre los valores, vivir en valores, a ver si al amigo Nelson Rodríguez le cuadra. Le pido que atienda bien, porque creo que va a ser importante, y de temas fundamentales como son los valores patrios, sociales, etcétera. Y me hace pensar en un amigo suyo y mío, el padre Manolo Maza, que en sus artículos para el periódico Camino
siempre a veces hace referencia de tanto de las cartas como de los mensajes que emite la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y aquí hemos insistido también leerlos, compartirlos en los grupos, en todos los movimientos apostólicos, porque algo que usted ha insistido bastante en este programa es que necesitamos laicos y laicas bien formados. Por ejemplo, en el programa anterior, cuando tratamos el tema de doctrina social de la Iglesia y pastoral social, yo te dije, Polo, ¿quién es más importante para la pastoral social en la Iglesia, tú o yo? Y tú me dijiste, los dos. Los dos. Entonces yo, como siempre, trato de perjudicarte. Sí. Ahí traté de... Sí. Que por Entonces cierto, después te dije, quedamos empatados, porque el destinatario nato de la pastoral social en la Iglesia es el laico. Y laico eres tú. Ahora yo, como arzobispo, entonces el arzobispo o obispo en cada iglesia local, es decir, cada diócesis, es el primer responsable de la pastoral social. Es el 359 de la doctrina social de la Iglesia, que cumpliendo ya en el periódico Camino, cada semana irá saliendo. No me digas. Ya salió el 359. Tú levantaste la mano con juramento. Sí, y cumplí. Ahí está. Bien, pues entonces, Polo, ahora, aparte de esa acotación tan acertada que tú haces a los documentos, yo mismo invité, cuando traje aquí la carta de la carta pastoral de enero, dije, es muy amplia y densa, se presta para pasar el año estudiando en grupos estos temas. Entonces, por supuesto, ahí tiene las repercusiones sociales del misterio eucarístico. Entonces, ¿cómo le caería a Nelson Rodríguez eso que la prensa misma lo destacó? Que no puede uno ir y comulgar sin compromiso con los pobres. Y eso no es bueno para la sociedad. Siempre. Y eso no impacta. Entonces, ¿qué haremos para que le llegue a los oídos de todos esto que hablamos y que la Iglesia propone? Ahora, Polo, en el tiempecito, 2 horas y media que nos quedan, me dijo Mercy, yo quiero compartir el tema precioso que nos ha aportado el Papa Francisco para la Cuaresma. Salió publicado también completamente en el periódico Camino. En otras partes también se busca en internet, en la misma página del Vaticano, el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, que ahora él se inspiró en una frasecita de Jesús en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, el verso 12. Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Al crecer la maldad, ay Dios mío, lo que me viene a la mente es el amigo Portorreal. ¿Cómo es el nombre? Sí. El que mató la... Sí. ¿Cómo es que se llama? Víctor Portorreal. Víctor Portorreal. Yo tengo que estar más pendiente que tú. No, pero tenemos un aporte aquí de Mercy. Para que nos vea la gente peleando. Tú quieres provocar. Entonces, Víctor Portorreal, que Dios lo acompañe. Cuando crece la maldad, se enfría el amor en la mayoría. Es lo que pasó en Estados Unidos, en esta escuela. No, lo que pasó, pues eso es común. Ya eso casi ni es noticia. Sí. Ese otro problema, el de las armas vendidas libremente. Entonces, cuando crece la maldad, ¿qué puede venir para el mundo? Entonces el Papa se pega de esta frasecita, es decir, se enfría el amor en la mayoría. Y entonces de ahí dice, ¿y quién trabaja para que suceda eso en el mundo? Los falsos profetas. Tú lo destacaste muy bien en lo del mensaje del Camino. Te estoy guachando. No, yo veo. Te estoy guachando. No, que ya yo veo. Como dicen los boricuas. Entonces, dice el Papa Francisco, son encantadores de serpientes. Aquí no sabemos mucho de eso, pero en película hemos visto a uno que con una flautita hace salir a una serpiente de una especie de tinaja. Encantadores de serpientes, esos falsos profetas, y engañan cuando le hacen creer a una gente que con un instante de placer ya va a ser feliz. El engaño.
o que con dedicar su corazón al dinero y al lucro, Basta. ya son felices y lo que van a hacer es encadenarse como esclavos del lucro. Dice el Papa, también hace creer que yo me basto a mí mismo, a mí nadie tiene que decirme, como aquello que yo mencioné de un comunicador en la televisión, ningún cura tiene que venir a decirme a mí, porque yo soy católico. El cura no tiene que decirle, la fe nuestra siempre está sujeta a otro. Hasta el campeón San Pablo lo mandó Dios a poner en manos de un cualquiera, Ananías. Ve y ahí se te dirá lo que tienes que hacer, grandulón. Se te dirá lo que tienes que hacer. No, pero los falsos profetas dicen, tú te bastas a ti mismo. Y entonces tú acabas pudriéndote en la soledad. En la soledad. Por estar llevándote de los encantadores de serpiente, dice el Papa. Charlatanes, los que hacen creer a un joven que va a ser feliz con el consumo de la droga. Ay, cuántos casos, cuántos casos. Yo conocí una doña que estaba ella misma buscando en un barrio de Santiago, buscando la droga del hijo, y me dijo a mí, si yo encuentro esa droga, yo mismo se lo entrego a la policía. En la desesperación. Sí. Pero ahora fue peor, porque ahora la policía le dio un balazo a un ladrón y cuando la mamá de ese ladrón lo supo, se lamentó de que no lo completaran. ¿Cómo te cae? Nivel de desesperación de la madre. Se lamentó de que no lo mataran, que solo fue herido. Y yo digo, inconsciencia de la madre. O la desesperación que ya, ese es el drama que está viviendo mucha gente, por engaño. Entonces, aplaudir el narcotráfico, o aplaudamos que se liberalice todo y que la droga circule libremente. Charlatanes, embaucando, engañando. Entonces, bien, ahí dice el Papa, todos los demás, por ejemplo, promoviendo relaciones, dice el Papa, de usar y tirar, amores desechables, amores desechables, como si eso pudiera dar verdadera felicidad, o ganancias fáciles. Dice el Papa, nosotros decimos dinero fácil, sí. Dice el Papa, ganancias fáciles pero deshonestas. Ahí está lo que va enfriando el corazón del ser humano, el amor. Entonces, sobre todo, dice él, la avidez del dinero, que es raíz de todos los males. Y entonces dice, y no solo nosotros somos afectados, hasta la creación, la naturaleza, es testigo silencioso del enfriamiento de la caridad en el corazón del ser humano. Hasta la tierra paga la inconsecuencia, el enfriamiento del amor de Dios, de la fe en el corazón del ser humano. Y para que completemos ya terminando, el Papa dice, ¿y entonces qué hacer? ¿Qué hacer frente a un mundo que va como en picada así, en la medida que se deje invadir de este frío? Porque dice así, pinta Dante Alighieri en la Divina Comedia al demonio sentado en un trono de hielo. Incomprensible, porque el demonio es candela, y lo pinta sentado en un bloque de hielo, así hundido en un bloque de hielo. El frío de la maldad que invade el corazón del ser humano, y el Papa utiliza ese recurso de ese literato universal que es Dante Alighieri, famoso por varias obras, particularmente por la Divina Comedia. Entonces el Papa concluirá diciendo, el cristiano tiene 3 armas potentes para enfrentar y para contrarrestar esa ola de enfriamiento mortal en el corazón del ser humano. Y es orar, compartir, ser solidario, dar limosna, ayunar, sacrificarse en su propio cuerpo. Y el que ayuna
se sacrifica y también reserva algo que iba a gastar para entregarlo al que lo necesite. Y entonces el Papa va desarrollando todo eso y viene a terminar contra el frío en el corazón de la humanidad, el fuego de Cristo, el fuego nuevo, el cirio que se enciende en la noche de resurrección, en la vigilia de Pascua. Esa luz nueva, ese fuego nuevo que así es cantado en la liturgia. Con eso termina el Papa. Si se enciende esa luz de Cristo en el corazón de la gente, entonces contrarrestaremos de la mejor manera este frío que va cundiendo en la humanidad. Hermoso mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma. Esto es Comunicación y Vida, una breve pausa y venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te damos las gracias, Padre, por tanta gente buena que nos ha hecho el bien, a veces pobres que desde su pobreza extienden la mano y el corazón para compartir con los demás. El Papa Francisco nos ha invitado de nuevo a marcar no solo la Cuaresma, sino toda nuestra vida con esos gestos de solidaridad, de cercanía con el prójimo, especialmente quien necesita más. Ayúdanos en esta tarea para que se multiplique la gente solidaria y así podamos todos beneficiar, especialmente a los más necesitados. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.